Señoras y señores, la NBA se ha vuelto definitivamente loca. Los Boston Celtics se han desprendido de Jaylen Brown y se han hecho con Paul George. Un traspaso que en 2017 hubiese sido increíble para el equipo verde, pero que en 2026, rumbo ya a 2027, solamente favorece a sus eternos rivales, a unos Philadelphia 76ers que ahora se ríen después de haberles vencido en los playoffs hace apenas unos meses y que ahora se hacen con uno de los mejores jugadores de los últimos años de su eterno rival, de los Boston Celtics. Y hoy aquí, en mi canal, en Club CBA, vamos a hablar en profundidad de qué significa este traspaso y sobre todo vamos a tratar de entender por qué ha hecho esto Brad Stevens. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y este es mi canal Club CBA. Si te gusta lo que hago, lo tienes muy fácil. Déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión de esta auténtica locura que ha sido el traspaso de Jaylen Brown. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Y la verdad es que hoy no tenía pensado hacer vídeo, tenía pensado ir trabajando en guiones, en cosas de planificación y tal. Y me levanto y veo la notificación de Shams Charania apenas unos minutos antes de irme a dormir anoche de que a Jaylen Brown le han traspasado, lo cual ya es llamativo, y lo segundo, que lo han movido a los Philadelphia 76ers. Una operación incomprensible a todas luces, aunque ya sabemos que hay gente para justificar absolutamente todo, y que se resume de la siguiente manera. A Boston Celtics pone rumbo Paul George, la primera ronda de 2028 que podría convertirse en un intercambio más favorable para Boston, que luego os explicaré un poquito más en detalle qué significa esto, la primera ronda sin protección de los Sixers de 2031 y luego dos segundas rondas, una de 2028, la más favorable, entre Golden State Warriors, Oklahoma City y Milwaukee Bucks, y por último la segunda ronda de 2030, la más favorable de Washington, Portland y Phoenix. En términos salariales, porque ya que estamos en el Club CBA es importante siempre entender la cuestión salarial, la cuestión económica de todo intercambio, de toda operación, se resume de la siguiente manera. Paul George le quedaban apenas 2 años de contrato, 1 más 1, porque tiene la 26-27 y posteriormente una opción de jugador. Paul George va a cobrar en esta campaña 54,1 millones de dólares y en la siguiente, que es una player option que con total seguridad va a acabar aceptando, tenía 56,5 millones de dólares. Esto es un salario máximo del 30%, mientras que Jaylen Brown tenía un año más de contrato, es decir, 3 temporadas completas, sin ningún tipo de opción de jugador. Jaylen Brown en esta campaña 26-27, que va a comenzar en apenas unos meses, cobrará 57 millones. En la siguiente, 61 millones, que es cuando termina el contrato de Paul George, ahora ya en los Boston Celtics. Y por último, 64,9 millones de dólares, que es un auténtico pastizal, quien lo pillase. Esto es un contrato súper máximo que consiguió Jaylen Brown después de haber sido All-NBA y que, pues bueno, bien merecía el jugador de los Boston Celtics hasta la noche de ayer. Las diferencias notables desde un punto de vista vital de este traspaso residen en que, si bien son dos jugadores salarialmente en un mismo rango, Jaylen Brown es 7 años más joven que Paul George. Paul George, la próxima temporada, cumplirá 37. Y Jaylen Brown, creo que es en las próximas semanas o los próximos meses, cumplirá 30. Es un jugador que está ahora mismo entrando en su pico de rendimiento físico, lo hemos visto durante esta última temporada, y la verdad es que, luego lo analizaré un poquito más en profundidad, yo sigo sin encontrarle sentido. He visto una notificación, he empezado a hablar con compañeros de la prensa, con amigos, y nadie le encuentra una explicación lógica. Luego, como siempre, se puede justificar de 1000 maneras distintas y aquí es un traspaso de estos donde no interviene tanto lo deportivo como especialmente lo personal. Pero bueno, antes os decía que había que explicar un poco lo que tenía de especial ese pick de primera ronda de 2028, que es un swap, y aquí os traigo un extracto de un artículo de Alejandro Gaitán que os recomiendo encarecidamente, lo dejaré en la descripción porque me parece muy interesante para poder entender otros prismas de esta operación, que es uno de los grandes movimientos de lo que llevamos de mercado y probablemente el peor traspaso en la NBA desde el de Luka Doncic. Bien, Alejandro explicaba lo siguiente, y ya que estamos ante una elección que tiene muchos condicionantes, hay 4 escenarios.
Vale, el primero, si los Clippers acaban entre el 1 y el 16 del draft, que es bastante probable, y los Sixers entre el 1 y el octavo, Boston se queda con el mejor elección entre esos dos. Y el resultante del swap entre San Antonio y Boston, donde los Celtics tendrán el peor, pero es protegido top 1. Y el otro pick que no elijan entre Filadelfia y los Clippers se lo mandan a Philly. Aquí todos reciben, pero Boston digamos que es quien tiene más opciones en ese escenario. Ya os digo, hay 4 escenarios, os dejaré el artículo en la descripción y además os voy proyectando las opciones según lo había escrito el propio Alejandro en su Substack. Además, segunda posibilidad, si los Clippers están entre el 1 y el 16 y Filadelfia entre el 9 y el 30, Boston se queda con el mejor entre los Clippers y el swap con los Spurs. Tercer escenario, si los Clippers acaban entre el 17 y el 30 y Filadelfia entre el 1 y el 8, que Alejandro dice que es poco probable a la vista de cómo está esto, Boston se quedaría con el mejor entre Filadelfia y el swap con los Spurs. Y por último, si los Clippers son entre el 17 y el 30, entre la elección 17 y la elección 30, y Filadelfia entre el 9 y el 30, Boston se queda con el pick de los Clippers, no en swap, y el swap con los Spurs. En este escenario, los Celtics no envían elección a Filadelfia. Esto, digamos que va a ser un problema para el futuro. Va a ser un problema para la temporada 27-28, no para ahora. Es decir, aquí Boston está intentando especular con un escenario donde diferentes equipos están mal y ellos acaban beneficiados. Pero, en mi opinión, el retorno de draft que han conseguido los Celtics por Jaylen Brown es escaso, a pesar de que el número sea bastante amplio. ¿Por qué? Porque sí, esa elección de 2031 de los Sixers sin proteger puede ser un auténtico caramelo. Pero este de 2028 puede acabar siendo un pick 17, un pick 14. Imagínate que los Clippers, los Spurs y Filadelfia acaban dentro de la zona de playoffs y Boston tiene una mala temporada, que puede ser. Ahí has acabado traspasando a Jaylen Brown por una primera ronda y 2 segundas. Y luego el tema de las 2 segundas, que francamente, cuando ya entramos en la mejor de cuál, entre 3-4 equipos, eso va a ser un pick 47, un pick 52, que como hemos visto este último año, acaban traspasándolo. Es decir, es más el derecho de poder elegir una segunda ronda que el propio valor que pueda tener. Que ya las segundas rondas en general suelen tener poco valor, en mi opinión, de uso. Valor de uso, no valor de cambio. Siempre tienen bastante valor de cambio, pero muy poco valor de uso. Porque como siempre se dice, el más alto valor de una elección es justo antes de que se convierta en una persona, es decir, en un jugador. Bien, vamos con cosas quizá más deportivas o más centradas en el propio intercambio y no en lo que puede acabar sucediendo, digamos, desde un punto de vista con lo que han conseguido cualquiera de los dos equipos. Y en mi opinión, esto ya es más un vídeo de opinión, de reacción casi, incluso al propio traspaso, es que estamos ante un intercambio injustificable. Porque por mucho que Jaylen Brown estuviese descontento, por mucho que la situación en el vestuario fuese irrespirable, que hubiese miradas, que hubiese comentarios, que Brown hubiese dejado claro a los Celtics que, oye, no estoy de acuerdo con que me hayáis intentado traspasar prácticamente desde el mismísimo momento en el que puso un pie en la ciudad de Boston después del draft de 2026. Que Jaylen Brown haya quemado todos los puentes en sus streams, a través de sus agentes, de su entorno, de manera directa o indirecta con Mazzulla o con Brad Stevens. Tú no puedes traspasar a uno de tus mejores jugadores a una de las franquicias rivales históricas como son los Sixers. No puedes mover, si eres Boston Celtics, a una de tus estrellas a los Sixers. Lo más grave, incluso si esto fuese más grave, sería mover a Jaylen Brown o a Jason Tatum a Los Ángeles Lakers. Como franquicia, de cara a tus aficionados, tú no puedes mover a Jaylen Brown a un rival. 1 de conferencia, 2 de división y 3, un rival histórico. Un rival histórico que te ha remontado un 3-1 hace apenas unos meses. Que tenías la posición completamente ganada para entrar en semifinales de conferencia y quién sabe si llegar a las finales de la NBA. Y tú, ahora, has decidido no solo no seguir en el mercado moviendo a Jaylen Brown, esperando una mejor oferta, escuchando lo que te pueden ofrecer diferentes equipos, en forma de draft, en forma de jugadores. Por ejemplo, estoy pensando en lo que podrían haber conseguido por un Trey Murphy y muchas selecciones de draft, o jugadores jóvenes, mayor flexibilidad salarial. Esto, lo único que ha hecho ha sido acortar un año la situación de Jaylen Brown y ahorrarte 4 pavos. O sea, porque la diferencia salarial entre Paul George y Jaylen Brown es importante para los mortales, pero en términos salariales NBA no es tan grande. A mí me parece enormemente un error. ¿Por qué? Porque si fuese por un jugador más o menos del rango de edad de Jaylen Brown, jugador del 96, 97, 98, 99,
pues oye, aún lo puedo llegar a entender, ¿vale? Si me dices, han traspasado a Jaylen Brown por Tyrese Maxey, digo, ostras, pues me parece bastante lógico, lo puedo llegar a entender. Incluso por Joel Embiid dices, bueno, al menos es un pivot que, si bien no está sano, al menos me encaja un poco en lo que tratan un poco de hacer los Boston Celtics. Pero mover a Jaylen Brown por un jugador más viejo, más tendente a las lesiones y con un contrato que en última instancia puede llegar a ser peor porque cuando llegue el curso 27-28 él efectúe su opción de jugador, tú no vas a poder mover a Paul George. ¿Quién sabe si los Celtics van a tener que cortar y dividir el salario en diferentes años, wave and stretch de un jugador en la NBA? O sea, es decir, no tiene ningún sentido. E insisto, las rondas de draft, salvo la de 2031, en mi opinión, no son tan buenas para lo que podrías haber conseguido. Sí, no sabemos qué va a pasar con la reforma de la lotería del draft, ¿vale? Eso lo puedo comprar. No sabes qué puede acabar pasando con ese swap de 2028. Pero lo más lógico es que sea un pick de mitad de primera ronda. Mitad de primera ronda, igual es un pick 10 y con eso puedes conseguir algo, salvo que ahora Boston empiece a mover esas elecciones y consiga algún que otro jugador. Yo no veo que saquen un retorno tan positivo. Y creo que esto tiene que ver mucho, evidentemente, con la cuestión del fallido traspaso con Giannis Antetokounmpo. Es decir, Boston se negó a incluir más rondas, se negó a incluir a Scheierman y a Hugo González, según se ha reportado, evidentemente, por Giannis Antetokounmpo. Que tampoco me hacía especial ilusión, ya lo dije en un vídeo anterior, pero al menos, con todas las de la ley, Giannis Antetokounmpo es muchísimo mejor jugador que Paul George. Y francamente hubieran conseguido un mejor retorno y un mejor presente para estos Boston Celtics. Ahora, ¿qué te hace pensar que Jason Tatum no vaya a decir mañana, oye, mira, yo aquí no quiero jugar? Yo aquí, con este percal, viendo lo que habéis conseguido por Jaylen Brown, que ha sido mi compañero desde que llegué a los Boston Celtics, mi escudero, yo no quiero seguir aquí. ¿Qué te impide ahora persuadir a Jason Tatum de que te pueda pedir un traspaso? Este es un gesto muy negativo para el futuro, a corto plazo, y a largo ya ni te cuento, de los Boston Celtics. Y, en fin, no lo entiendo. Bueno, paso a la siguiente cuestión dentro de mi escaleta, y es que la gran pregunta de esto es ¿por qué? Es decir, ¿por qué los Celtics han movido a Jaylen Brown de esta manera? ¿Por qué lo han hecho a los Sixers? ¿Por qué por Paul George? ¿Por qué no han conseguido a BJ Edgecombe? ¿Por qué no se han hecho con Dominic Barlow, por decirte algo? Envías algo más a cambio a nivel salarial y consigues un jugador que, bueno, igual acaba funcionando de alguna manera. Y mi opinión es que la relación está completamente rota, Brad Stevens, Jaylen Brown. Y hay que decir que, según las fuentes de la prensa local de Boston, Jaylen Brown no había demandado de manera oficial el traspaso. Esto parte de las oficinas de los Boston Celtics. Esto es una decisión de la parte alta de la gerencia. No es, oye, mira, soy Jaylen Brown, quiero que me mováis, quiero empezar de cero y aquí paz hoy y después gloria. Pero no, lo que hemos visto es un escenario completamente distinto. Y a mi modo de ver, Brad Stevens quería solucionar lo antes posible esta situación para empezar a procesar mejor el siguiente tramo del proyecto. Es decir, no verse en una situación donde en el mes de septiembre, cuando vas a empezar el training camp, cuando ya incluso tienes media days, como ha podido pasar en el pasado con James Harden o con otros tantos jugadores, que al inicio de la campaña tú tienes a alguien como es Jaylen Brown que está descontento, que manda mensajes negativos, que está todo el rato intentando reivindicarse desde un punto de vista individual. Yo esa parte la puedo comprender desde un punto de vista de operaciones, de gestión interna de un grupo, donde digas, oye, vamos a solucionar el problema lo antes posible, aunque no sea el mejor desenlace imaginable para nuestros intereses. Y creo que puede ir por ahí, pero honestamente yo creo que si hubiesen esperado 2-3 semanas cuando más o menos se va cerrando un poquito todo el mercado de agentes libres y todos los traspasos que más o menos podemos intuir, yo creo que Boston podría haber conseguido mucho más. Podría haber conseguido, insisto, mucho más. Un alero, otro base, un jugador con una mayor proyección. No lo sé, porque yo no estoy dentro de una gerencia, pero lo que yo jamás hubiera hecho, y creo que nadie en su sano juicio hubiera realizado, es mover a Jaylen Brown por Paul George. No mover a Jaylen Brown a tu principal rival de conferencia. Y no sé, honestamente, yo creo que Jaylen Brown vale muchísimo más. Vale muchísimo más a nivel de rondas, a nivel de jugadores y a nivel
casi te diría de un poco hacia tus aficionados, que puede parecer una tontería, pero en muchas ocasiones los clubes o las franquicias también se dejan influir por estas cosas y me parece bien. No traspasar a ciertos jugadores que son importantes para tu afición, para mí sigue siendo importante. No podemos seguir viendo el baloncesto y el deporte en general como simplemente intercambiar piezas. La parte humana, la parte del aficionado, para mí es muy importante, porque son los referentes de mucha de esta gente y al final son quienes pagan las entradas de los partidos, quienes pagan por ver a los equipos en televisión, quienes siguen, quienes compran el merchandising y quienes hacen que todo este sistema, que todo este entramado siga funcionando. Yo aquí os traigo una anécdota más personal, porque este es un vídeo ya más reacción, reflexivo y tal. Yo el año pasado entrevisté por julio-agosto a Jaylen Brown en un evento en Málaga. Esa entrevista finalmente nunca llegó a salir porque hubo un pequeño problema técnico con el sonido y se perdió buena parte de la entrevista. Pero en el momento previo, antes de arrancar, los jefes de prensa o los responsables de Jaylen Brown nos comentaron a todos los que estábamos ahí, del Marca y a Tiga, por ejemplo, que no podíamos hacer preguntas ni sobre los Boston Celtics, ni sobre rumores de traspaso, ni tampoco sobre su relación con Jason Tatum. Esto, a mí en pleno verano, después de que, oye, habían perdido, pero Jaylen Brown estaba jugando muy bien y tal, a mí me llamó la atención. Y yo dije, bueno, igual es que están pendientes de un traspaso. Y como no saben cuándo esto se va a producir, no quieren decir ninguna palabra que pueda afectarles desde un punto de vista mediático, o fíjate lo que ha dicho este y tal. Pero claro, tú empiezas a sumar puntos y yo creo que esto viene de bastante largo. Viene de muchos años atrás, es una situación y una relación que quizá no terminaba de casar desde un punto de vista humano y tal, y a mí personalmente me llamó bastante la atención ese pequeño detalle y me lo he querido quedar y callar hasta ahora porque creo que es un aporte bastante relevante. Vamos a hablar rápidamente, que no quiero que me quede muy largo este vídeo, porque hoy no pensaba grabar, y hablar un poco también de cómo queda Filadelfia y cómo queda Boston. A nivel de rotación, los Sixers ahora mismo con la firma de Dion Wade pueden conformar una rotación de Joel Embiid, Dion Wade o bien Dominic Barlow, ahí más o menos me da un poco igual como 4 abierto como acompañante de Embiid en el juego interior, Jaylen Brown, BJ Edgecombe y Tyrese Maxey. Esto es un bombazo desde un punto de vista ofensivo. ¿Por qué? Porque con la firma de Hug Porty y con otros tantos jugadores que puedan llegar a conformar la rotación interior, Filadelfia puede sentar a Joel Embiid durante buena parte de la temporada, guardarlo para abril-mayo y en el momento de la verdad que este hombre se salga y que aporte para llevar a los Sixers finalmente a unas finales de conferencia. Jaylen Brown ha pisado 10 millones de finales de conferencia y ahora está en un escenario súper positivo. El encaje, francamente, está por ver. Yo no sé cómo van a conseguir repartir todos los tiros que tienen de entre Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, BJ Edgecombe. Hay muchos balones que repartir y Nick Nurse, yo creo que es un entrenador bastante preparado para este tipo de situaciones, lleva a los Raptors al anillo en 2019 y ha hecho un buen trabajo, más en Toronto que en Filadelfia, pero creo que puedo darle el voto de confianza en ese sentido. Pero es que Jaylen Brown, pese a no ser el alfa en este equipo, va a tener muchas cosas que demostrar. Viene una temporada espectacular desde un punto de vista individual. Es un jugador que a mí personalmente me encanta, no solamente por lo que hace dentro de la cancha, sino también por lo que hace fuera de ella. Creo que Filadelfia puede llegar a las finales de conferencia esta próxima temporada y hay que romper una lanza a favor de un Mike Gainsey, que es el nuevo general manager de los Sixers, que ha apretado el botón en el momento adecuado, se ha aprovechado, como siempre lo ha hecho Brad Stevens, de sus oponentes en una situación de debilidad. Y bien, ¿cómo queda Boston después de esta terrible operación? Pues solamente se ahorran 2,9 millones de dólares en salarios. Suman rondas de draft, que ya os he dicho que a mí me parece un poco pero a nivel de rotación son un mucho peor equipo. Van a tener que empezar con un Peyton Pritchard, con un Derrick White, rezar para que Paul George esté sano y en plenas condiciones para jugar en el puesto de 3, Jason Tatum lo tienes que mover al 4, y aquí pues bueno, fenomenal, porque han conseguido a Mitchell Robinson súper barato, y si no, tienes a Nehemiah Queta. Honestamente, este es un mucho peor equipo que el que tenían los Boston Celtics ayer a estas mismas horas. Tienes menos talento pese a haber añadido a Mitchell Robinson y a Mike Conley, que bueno, no entiendo muy bien por qué han ido por Mike Conley. Y encima, ahora Boston va a tener que seguir moviéndose, va a tener que mover a Derrick White, va a tener que mover a Sam Hauser, vete tú a saber qué va a pasar con otros tantos jugadores. En mi opinión, ahora mismo Boston tiene muchas cosas que solucionar y no lo va a tener en absoluto fácil. Boston es un equipo peor, Boston está en una peor situación que hace apenas unas semanas y va a tener que solucionar un incendio gigantesco con su afición porque han enviado a uno de sus mejores jugadores de esta década, de este siglo, al principal rival de conferencia, que además
te pintó la cara en los playoffs. Honestamente, esto no hay por dónde coger el traspaso. Entiendo quien lo justifique, quien diga, bueno, si sale bien Paul George, puede ser un ejecutor para Jason Tatum y tal. Chicos, no, esto es como lo de Luka Doncic, hay cosas que no tienen una lógica que podamos comprenderla. Y insisto, todo se puede justificar, pero hay cosas en las que está claro que es un error. Honestamente, ojalá me equivoque y Paul George ayude a llevar a los Celtics al anillo, pero en mi opinión, esto es un error mayúsculo de los que pasan a la historia como uno de los peores traspasos de la NBA, o uno de los mejores, dependiendo cómo lo veamos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Este es mi canal, este es Club CBA, mi nombre es Sergio Radinal. Si os gusta lo que hago aquí en mi canal, suscribíos, dejadme un like, un comentario con vuestra opinión, sobre todo si sois fans o de Boston o de Filadelfia, y nos vemos en el próximo vídeo. Tenéis también uno de ayer que hice sobre LeBron James, que yo creo que mola bastante y que os puede gustar si sois aficionados de los Lakers, de los Heat, de Golden State Warriors o donde sea. Así que bueno, oye, hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima, chao.